Bien, amigos, empezamos Think Tank. Hoy la pregunta planteada, y ustedes saben que siempre lo hacemos en este segmento, es ¿cómo incrementar el comercio exterior con Brasil, beneficiando a nuestra Amazonía? Podríamos agregarle post-Lavajato. Para el efecto, tenemos aquí en el programa, tengo el gusto de estar acompañado por Carlos Durán, presidente de Perú Cámaras, aquí a mi izquierda, igual que don Miguel Vega Alvear, que es presidente de la Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú-Brasil. Un gusto tenerlos hoy en el programa. Y feliz día, por supuesto. De igual manera. Bien, empezamos directamente y vamos al punto, señor Durán. Brasil importa bienes y servicios, aproximadamente, para que el público entienda, por algo de 180.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, el Perú solo le llega a vender de esos 180.000 millones, amigos de Caricello, 1.700, 1.720 millones. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, sí, en la magnitud de las cifras se ve una brecha inmensa, sobre todo para un socio comercial vecino, fronterizo con el Perú, parte de la región latinoamericana. Ahora, esto es como tu programa, cara y sello, o sea, un lado de la moneda. Brasil es en Latinoamérica nuestro principal socio comercial, o sea, es número uno, es el tercer socio en exportaciones hacia un país exactamente definido. Y claro, la diferencia que tenemos con el volumen de importaciones que tiene Brasil en relación a sus socios comerciales y el Perú es abismal. No le llegamos ni a arañar el 1% de las importaciones. Lo que pasa es que el otro lado de la moneda, el sello, digamos, es que Brasil ha mantenido un régimen muy proteccionista en los últimos años. A pesar que Perú tiene suscrito hace muchos años atrás un acuerdo con el Mercosur que incluye Brasil. En el 2006 se ha hecho, digamos, el acuerdo de complementación económica, y recientemente, hace menos de 3 años, se ha profundizado el acuerdo de complementación económica con Brasil para incorporarle no solamente la desgravación arancelaria para los bienes y servicios, sino además incorporar capítulo de inversiones, capítulo de servicios, y capítulo de compras públicas, o sea que nosotros podamos venderle al Estado de Brasil en Pero general. ha sido papel mojado en tinta, en realidad. Ha sido un papel mojado en tinta. Yo entiendo que quizás ha sido un poco la coyuntura también que en los últimos años ha venido pasando Brasil, políticamente e institucionalmente. Lo mismo nos ha rebotado a nosotros a Perú, que todavía seguimos con la tormenta del Lavajato. Pero sí hay una gran oportunidad, no solamente por la perspectiva total de Brasil, sino solamente si miramos a la frontera cercana de Brasil, que vendrían a ser los estados de Acre, Rondônia y Amazonas. Ahí vamos a entrar. Hay otro dato importante para hacerle una pregunta puntual a Miguel Vega Alvear. La Amazonía peruana representa más o menos el 60% del territorio nacional, tiene más o menos el 10% de la población, pero solo aporta el modesto 1% del PBI. Por favor, Miguel, ¿qué explica esta situación? Bueno, en el caso de la Amazonía, efectivamente, es un tema que internamente nosotros en el Perú no lo hemos afrontado de la manera debida. Se requieren ejes transversales por la realidad que tenemos los Andes, que están en el medio entre los que son las ciudades más desarrolladas en la costa y la Amazonía, que está al otro lado de los Andes. El problema es que hemos vivido de espaldas con Brasil. Nosotros tenemos 3.200 kilómetros de fronteras. Entonces, los pueblos más avanzados o adelantados son aquellos que se encuentran al lado del mar, porque sigue siendo el mar el mayor determinante para el comercio internacional. Mientras más alejados del mar, más pobres. Entonces ocurre que la población del Perú hacia el este es la que más sufre. ¿Por qué? Porque la mayor producción está en las ciudades de la costa, y para venderlo a los más alejados hay que agregarle el flete. Y viceversa, cuando producen los que están más alejados y los que consumen están en la costa, tienen que restarle el valor del flete, o sea que reciben menos por lo que producen y pagan más por lo que consumen los de aquí de San Isidro, pero son los más pobres en el país. Pero esta misma situación, y salvando los hechos relativos, en Brasil pasa lo mismo. Las ciudades que están en la costa atlántica son las más desarrolladas y los más pobres son los más alejados. Claro. En una experiencia de hace 5 años, cuando estaba el presidente, 6, 7 años,
antes que el presidente Lula terminara su mandato, tuvimos el último encuentro bilateral con su gobierno y yo le puse el ejemplo simple. Le dije, acabo de estar en la ciudad de Pucallpa, he ingresado al mercado y he preguntado cuánto vale un kilo de papas aquí. En ese tiempo valía $1 el kilo. Pregunté, ¿y cuánto le pagan a los campesinos del Cusco o de Huánuco que producen esa papa? Dijeron 20 centavos y si las cosechas son grandes puede bajar hasta 10 centavos. Tomé la avioneta, que es lo único que nos puede comunicar con Cruzeiro do Sul, la ciudad más cercana de Brasil con respecto a Pucallpa. Aterrizamos en 21 minutos y lo primero que hice fue ir al mercado y dije, ¿cuánto vale un kilo de patatas aquí? O sea, las papas. Y me dijeron 15 reales, $5. O sea que la relación que había con el Perú era algo pues impresionante. A 300 kilómetros, el presidente Lula por eso dijo, es una insanía. ¿Cómo lo corregimos? Construyendo una carretera de 300 kilómetros. Ya, eso me obliga a preguntarle a Carlos Durán. Fernando Belaúnde Terry fue sin duda el presidente peruano que más se preocupó por la selva peruana, con virtudes y con defectos, con aciertos y errores, pero se preocupó. Pero de ahí, como que para todos los presidentes pasa al olvido. Entonces la pregunta es, ¿no es negocio? O sea, ¿no vale la pena el esfuerzo? Bueno, yo creo que para hacer algo por el 60% del territorio nacional y además por ese 10% de nuestra población que vive en la Amazonía y tomando en consideración el potencial tan grande que tiene la Amazonía peruana, fuente de biodiversidad única, una cantidad importante de recursos hídricos, unos climas que permitirían desarrollar industrias que hoy día no existen y que ya en otros países son muy florecientes y muy importantes en cuanto a contribución a las exportaciones y al crecimiento económico. Lo que sucede es que no solamente hay que verlo en la perspectiva logística, de infraestructura, que es fundamental e importante, hay que verlo en la situación de estabilidad jurídica. Recientemente se promulgó una ley, la ley 30896, que eliminó un régimen especial que tenía la Amazonía en relación al tratamiento impositivo del IGB para las importaciones de bienes a la Amazonía, que pudieran servir para incrementar la capacidad productiva, como insumos para la producción, y que estaba permitiendo que, por ejemplo, crezcan algunos sectores importantes. Cuando tú rompes la predictibilidad, lo que los inversionistas hacen es, evidentemente, ponerse a buen recaudo. Sí, ¿qué cosa es lo que va a pasar acá? Hay mucha oferta en el mundo. Y la mayoría de los sectores económicos que la Amazonía tiene hoy día un potencial son proyectos de maduración de mediano y largo plazo. Por ejemplo, la industria forestal. Claro. Uno no puede proyectar una industria forestal si no mira un horizonte de 30 a 40 años. Claro. Entonces, si yo no tengo un régimen especial que me garantice predictibilidad, que las reglas de juego no se modifiquen en el tiempo, no puedo iniciar una inversión que son mega inversiones. Y ahí quiero preguntarle a Miguel Vega Alvear. Miguel, usted preside el Perú-Bras, la Cámara Peruano-Brasileña, ¿hace cuántos años? Desde el 2001. Ok, o sea, poca cosa, ¿no es cierto? 18 años nomás. Bueno, en esos 18 años, ¿qué ha visto que tiene que cambiar en el Perú para que demos ese salto, para que mordamos con la uña, ¿no es cierto?, ese hambre de importación que tiene Brasil, este gigante latinoamericano, de 180.000 millones, para que dejemos de exportarle modestamente 1.720 y pasemos a 3.000, a 4.000. ¿Qué? Bien, vayamos directamente a los temas fundamentales. Dentro de lo que es el territorio de Sudamérica, que es un territorio casi el doble de China, somos 10 países más las Guyanas. El Brasil tiene 10 fronteras, el Perú 5. Somos los 2 países en el medio de la América del Sur con mayores oportunidades. Ocurre que en lo que va el desarrollo en las oportunidades entre Brasil y Perú, primero no había ninguna conexión estable todo el año entre los 2 países. El Perú tiene, casi todos los ríos de Brasil nacen en Perú y sin embargo la carretera, la trocha, el camino simplemente no permitía llegar para conectarse a ese río que nos integra con Brasil. Entonces lo primero que había que hacer era dragar los ríos para que puedan navegar de noche, para que no sean embarcaciones artesanales, claro, sino Brasil en el río Madeira, que es donde tiene el mayor desarrollo fluvial,
va un empujador, lleva una plataforma. Primero empezaron con 2.000 toneladas, después 5.000 toneladas. Hoy día hay plataformas que llevan 60.000 toneladas. Cuando uno dice una embarcación de 5.000 toneladas, equivale a 170 camiones de 30 toneladas cada uno. Un empujador, o sea, un motor y la carretera, digamos, no la ocupa, porque imagínense que pasaran centenares de camiones de ese volumen, no soportaría el flujo, ni siquiera la población podría transportarse de manera regular. Bueno, 3, 4 veces se postergó el poder lograr el tema. Recién en el 2016 se logró que Proinversión otorgara la buena pro para el dragado de los ríos Guayaga, Marañón, Ucayali y Amazonas hasta la frontera con Brasil. Brasil tiene sus ríos ya dragados y por lo tanto esta conexión fluvial estaba interrumpida. Por eso es que se avanzó la Interoceánica del Sur, que conecta Sao Paulo con los puertos del sur del Perú. Pero lo que puede soportar de flete son determinados productos. Claro. El mundo es hay un complejo. tema de infraestructura que tiene que ser salvado sí o sí. Hay productos, lo demás es poesía. Hay productos que soportan el flete aéreo. Hay productos que soportan el flete fluvial. Hay productos que soportan flete terrestre. Y hay productos que soportan el flete marítimo. Entonces, cada segmento de oportunidad está relacionado. El Perú, por ejemplo, tiene cales, dolomitas, fosfatos, porque son los productos ideales para corregir la acidez de las tierras ácidas de la Amazonía, tanto del Perú como de Brasil, pero también válidas para Colombia, para el Ecuador o para Bolivia. Esos productos no soportan el flete de una carretera, tienen como el cemento mismo. Brasil necesita piedras porque no tienen para la construcción de sus casas, edificios, la solidez de sus construcciones. Pero ¿cuánto cuesta el flete? Aparentemente la piedra vale muy poco, pero el flete es lo que encarece. Entonces, estábamos desconectados. Sí. El Brasil es 7 veces el Perú. En lo que es Sudamérica, Brasil es, digamos, tiene el 50% del territorio, el 50% de la población y el 50% de la producción. Y el Perú tiene el 7% del territorio, de la producción y de la población. Entonces, estamos hablando de un país que tiene 7 veces la demanda del Perú y mayor poder adquisitivo de compra. ¿Quién nos saca de la pobreza? Si tuviéramos la conexión fluvial, terrestre, marítima, aérea, tendríamos claramente la oportunidad. Clarísimo, Miguel, clarísimo. Para terminar, señor Durán, en base a lo que acaba de decir de manera extraordinariamente clara y concisa Miguel Vega Alvear, la pregunta entonces, para que todo esto se eche a andar, porque los televidentes dirán, bueno, ¿y por qué no estamos exportando más? ¿Por qué no se está haciendo lo que dice el señor Vega Alvear? ¿Quiénes son los responsables de que esto suceda? ¿Los gobiernos regionales? ¿El MEF? ¿El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo? ¿Quiénes? Bueno, en realidad no se trata de definir quién es el responsable. Acá hay una secuencia, una cadena, digamos, de malas decisiones que se han tomado. Pero no lo hablo con el tema, en tema de, ¿no es cierto?, de enterrador. No hablemos del pasado, sino quiénes que tienen en sus manos que esto suceda. A eso voy. En primer lugar, yo creo que en sus manos, para que esto suceda, primero está la sociedad civil organizada, los empresarios y los inversionistas que tienen interés en seguir generando negocios con el Brasil. El lado positivo es que en los últimos 2 años hemos crecido las exportaciones en casi 40%. O sea, no es que no se está haciendo nada, a pesar de lo proteccionista que es el mercado brasilero y que esperamos que con Bolsonaro esto cambie de una manera un poco más, una mayor apertura al mercado. En segundo lugar, los gobernadores regionales y los gobernadores y las autoridades subnacionales, que tienen que ser los propios motores de desarrollo de su región. Y si miramos a la Amazonía, si se juntara la macrorregión amazónica a través de sus gobernadores regionales, creo que todos estos proyectos a los que se refiere Miguel tendrían mucho más peso y prioridad en la agenda nacional. Y luego está el gobierno central que dé todos los incentivos y las facilidades necesarias para que estos proyectos se lleven a cabo lo antes posible y además se escale a un régimen especial que le dé predictibilidad a la región amazónica en todo lo que signifique inversiones en nuevos sectores importantes como es el sector forestal, el acuícola, la acuicultura y otros que creo que le van a generar una mayor
dinámica a toda la región amazónica. Y vayamos también a atacar la informalidad, porque la informalidad también en la Amazonía es muy grande. No solamente la minería ilegal, sino otras maneras de informalidad. Entonces, aprovechemos la coyuntura. En abril el país ha crecido casi cero. Estamos en un acumulado de enero a abril de 1.6 de crecimiento del PBI. No creo que lleguemos a la meta de 4% si es que no sucediera algo importante en el segundo semestre. Creo que la oportunidad de empezar a trabajar una agenda económica que incluya a la Amazonía en el proyecto de crecimiento del país va a ser fundamental para que en los próximos años crezcamos a cifras importantes en nuestro país. Me están haciendo señas, se está volviendo loco el coordinador. Ya venció el tiempo. Les agradezco mucho. Me comprometo con ustedes a seguirlos invitando por lo siguiente. Porque los amigos televidentes de Caricello saben perfectamente que este programa, que apenas tiene 3 meses, ha nacido porque creemos firmemente que no vamos a hacer patria hablando durante horas sobre la mano sas de Mamani. Tampoco vamos a hacer crecer el empleo hablando durante horas sobre los chats eróticos del Lescano. Tampoco creemos que va a crecer el Perú y vamos a tener todos mucho más bienestar hablando durante horas sobre cómo se quemaron en un ómnibus. Este programa trata de invitar gente como ustedes, talentosas, nosotros solo somos los comunicadores, para que toquemos los temas que realmente pueden cambiar la vida de los peruanos. Les agradezco mucho.